Queridos amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy la doctora Liz Padilla. Bienvenidos a otra de mis cápsulas jurídicas en este maravilloso mundo del derecho. Oigan, pues el día de hoy les voy a hablar de un tema súper importante, que es el tema de la fundamentación y motivación por parte de cualquier autoridad, sobre todo con respecto al tema de los testigos protegidos, testigos colaboradores y testigos colaboradores protegidos. Bueno, te voy a explicar cómo está. De entrada, vámonos al ámbito de la convencionalidad. Evidentemente, en el combate a la corrupción, esta figura de testigos protegidos o de testigos colaboradores lo podemos encontrar en varias disciplinas jurídicas. Lo podemos encontrar, evidentemente, en materia penal, lo podemos encontrar en materia fiscal y lo podemos encontrar también en materia administrativa y en materia disciplinaria. Entonces, bueno, esta es una figura que tenemos que primero distinguir. ¿Cuál es la diferencia? Un testigo colaborador es un sujeto o una persona, digámoslo así, que está cometiendo junto con otras o que cometió un hecho ilícito. Llámese delito, llámese falta administrativa, llámese delito fiscal, llámese un hecho ilícito en materia administrativa con respecto al derecho administrativo sancionador. Entonces, este testigo colaborador, insisto, que forma parte de ese grupo, digamos, de sujetos que cometen ilícitos, la autoridad tiene la facultad, digamos, discrecional de determinar si lo hace testigo colaborador o no. ¿Cuál es la finalidad de esta figura? La finalidad de esta figura es que entregue u otorgue información y datos de prueba hacia la autoridad, que le van a permitir a la autoridad, evidentemente, ya sea ejercer la acción penal en contra de una o varias personas. En materia disciplinaria, un dato de prueba para imputar una falta administrativa en un informe de presunta responsabilidad administrativa. En el caso de un procedimiento administrativo sancionador, bueno, pues evidentemente también sirve para obtener dato de prueba. Y en materia fiscal también lo tenemos, pero no como testigo colaborador, sino como una persona que no participa, pero bueno, al final del día podemos decir que es una figura análoga, ¿no?, a esta de testigo colaborador. Entonces, ¿cuál es el punto en este sentido? En materia constitucional hay un artículo, el 20 constitucional, apartado B, fracción tercera, párrafo segundo. Este artículo otorga un derecho del imputado, porque dice 20 constitucional, apartado B, de los derechos de toda persona imputada. Y este artículo que yo te dije en específico, repito, 20 constitucional, apartado B, fracción tercera, párrafo segundo, señala que a obtener beneficios a cambio de información. Es decir, puedes obtener un beneficio a cambio de que tú otorgues como testigo colaborador datos de prueba ante la autoridad. ¿Esto viola algún derecho humano? No, evidentemente no, si se hace conforme a los lineamientos constitucionales y convencionales de los derechos humanos. En un momento te voy a explicar cómo está este punto. En materia de delincuencia organizada, los tenemos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Ahí está específicamente en el artículo 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada este testigo colaborador. En materia de derecho penal normal, no garantista, digamos, sin delincuencia organizada, lo encontramos en el artículo 256, fracción quinta, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En materia disciplinaria, lo encontramos en los artículos 88 y 89 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En materia fiscal, lo encontramos en el artículo 69 bis 1 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, bueno, esta figura, digamos que la pueden utilizar las autoridades para efecto de obtener información mediante lineamientos lícitos. Eso es muy importante que tú lo sepas, mediante lineamientos lícitos. ¿Por qué? Porque recuerda que yo como autoridad, o ustedes como autoridad, pueden obtener cualquier prueba siempre y cuando la misma sea lícita.
Y si yo necesito, por ejemplo, alguna información que para obtenerla requeriría, por ejemplo, algún tipo de intervención de comunicaciones, y tú sabes que el artículo 16, párrafo 13, prohíbe la intervención de comunicaciones en materia administrativa, pues entonces lo que pueden hacer es, para obtener esa comunicación o esa información más bien, desde una perspectiva lícita, puedes utilizar este tipo de figuras. No así en materia penal, evidentemente. En materia penal puede haber intervención de comunicaciones con control judicial. Claro que tienes que solicitar ante un juez de control en materia estatal o en materia local la solicitud y también demostrar la pertinencia de la intervención de esa comunicación. Y aunado a ello, cuáles son los números que se van a intervenir, por qué motivos se van a intervenir y evidentemente cuál es el tiempo que se van a intervenir. Pero en materia administrativa no. Entonces, podemos acudir a estas figuras de los testigos colaboradores. Bueno, dicho esto, falta la distinción. Un testigo colaborador es absolutamente distinto a un testigo, digamos, normal, ¿no? Es decir, un testigo al cual le constan los hechos por medio de los sentidos y que, bueno, pues puede testificar en un procedimiento, ¿no? Sobre la comisión de hechos ilícitos. La pregunta radica aquí. Este tipo de testigos, a ambos se les puede proteger, tanto a un testigo colaborador como a un testigo normal. Recuerda, el testigo colaborador participó en la comisión de los hechos ilícitos, sea en materia penal, en materia disciplinaria, en materia administrativa, junto con otros. Y no solamente participó, puede seguir participando, ¿ok? Y eso, la autoridad evidentemente tiene conocimiento de que sigue participando. Y eso, bueno, pues lo prevé evidentemente la Constitución, las leyes secundarias. Si tú quieres un tema en materia de convencionalidad en este sentido, claro, el artículo 50, técnicas especiales de investigación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el artículo 32 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, evidentemente en materia penal también la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y también encuentras la figura en la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. Entonces, bueno, tenemos estas figuras, ¿no? Cooptadas, pero a diferencia del testigo colaborador, el testigo, ¿no? Así solito, sin ningún adjetivo calificativo, a él únicamente se da cuenta, nota la realización de los hechos ilícitos y los percibe mediante sus sentidos. Esa es la diferencia. La pregunta siguiente es, ¿a ambos se les puede proteger? Claro, a ambos se les puede proteger. Puede haber un testigo protegido, ¿no? Fundamento constitucional, 20 constitucional, apartado B, fracción quinta, párrafo segundo. Y puede haber testigos colaboradores que además de darles los beneficios, pueden ser protegidos. ¿Qué tipo de beneficios pueden tener? En materia penal, por ejemplo, el 256, fracción quinta del Código Nacional de Procedimientos Penales, el beneficio es que no se ejercita la acción penal en contra de ellos. Si van a otorgar información, simplemente no se ejercita la acción penal. Es bueno, ¿no? Digamos, es una buena ley. Por eso todo el mundo aquí en este país que está tachado por por actos de corrupción o delitos de alto impacto o delitos de mediano impacto, quieren ser testigos colaboradores, ¿verdad? Pero no puede ser tan fácil. Ahorita voy a eso. No te pierdas, ahorita voy a eso. En materia disciplinaria, ¿cuál es el beneficio? Bueno, pues se les puede, incluso a los particulares que sean testigos colaboradores. Recuerda que las faltas administrativas graves son para particulares y servidores públicos. Qué bueno que me acordé. Es importante decirte que esta figura únicamente se aplica en faltas administrativas graves. La de testigo colaborador. Testigo y testigo protegido puede ser graves y no graves, pero testigo colaborador solamente en graves. ¿Cuáles son los beneficios? Pues al particular se le puede perdonar, ¿no? Hasta el 100% de la inhabilitación para contratar con la hacienda pública, arrendamientos, etcétera. Al servidor público, cuando se trata, ¿no?, de beneficios a cambio de información por la cuestión económica, por sanciones económicas, se le puede perdonar hasta un 70% la sanción económica. Entonces, digamos que está bien, ¿no? También es buena, es un buen convenio, si lo quieres ver desde ese punto de vista.
En materia de delincuencia organizada, bueno, pues hay varios rubros que evidentemente van desde el hecho de que el testigo colaborador, bueno, pues le quiten la delincuencia organizada hasta la remisión parcial de la pena, ¿no? Entonces se le va bajando, se le va bajando. Claro que hay determinados rubros en donde, por ejemplo, en materia disciplinaria, para que seas testigo colaborador, pues no debe iniciarse, ¿no? Una investigación, todavía no, más bien no debe iniciarse la notificación, el procedimiento, todavía no se le notifica, ¿no? Al servidor público, ya se admitió el IPRA, ya se inició el procedimiento, pero todavía no se le notifica al servidor público o a los demás particulares, ¿no? Evidentemente del inicio de ese procedimiento. Entonces, bueno, hay varios rubros que tú puedes hacer. Pero la pregunta aquí, ¿no? Es esta. ¿Qué tiene que hacer la autoridad para efecto de que esa prueba no sea una prueba violatoria de derechos humanos? ¿Por qué? Perdón, sí puedes, como autoridad, evidentemente, proteger a algún testigo o señalarlos como testigo colaboradores o al testigo colaborador también protegerlo. Pero ello no implica que los demás no pudieran tener el mismo derecho de poder ser testigos colaboradores protegidos. ¿Sí me va siguiendo? ¿A dónde voy? Bueno, entonces te voy a decir a ti, abogado litigante, y a ti, autoridad, el punto. Si no existe una motivación, una fundamentación, es decir, las razones que permitan concluir por qué motivo a un sujeto se le está otorgando ese beneficio de testigo colaborador y los beneficios a cambio de información, la prueba es ilícita. Y ese es el motivo de esta cápsula. El motivo de esta cápsula es un derecho humano que así considera la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias de sus sentencias. Varias. Caso Moya Solís contra Perú, caso Petro Urrego contra Colombia, caso Maldonado Ordóñez, ¿no? Contra Guatemala, evidentemente. Entonces, bueno, hay muchos casos, muchas sentencias de la Corte Interamericana, basta con que tú te metas a una, y ahí vienen en escalerita todas las resoluciones de la Corte Interamericana que traen este derecho humano. ¿Qué es la motivación? Es el deber, o sea, no es una facultad discrecional de ninguna manera, y me estoy refiriendo a todas las autoridades, en materia penal, en materia administrativa, en materia disciplinaria y administrativa sancionadora, no solamente en materia administrativa, porque como que este tema de la motivación, como que muchas personas, ¿no? Muchos juristas, como que lo asocian con la materia administrativa. No, no y no. Si en materia penal, en materia disciplinaria, administrativa o sancionadora, la autoridad no motiva y fundamenta su acto, su actuación, entonces este es violatorio de derechos humanos. Tú conoces el artículo 20 constitucional, apartado A, fracción 9, que señala: toda prueba obtenida con violación de derechos humanos es nula. Así es. Toda prueba con violación de derechos humanos es nula. Quiere decir que cuando la autoridad utiliza este tipo de testigos protegidos o testigos colaboradores, tiene que motivar y tiene que fundamentar, evidentemente, la razón del por qué a ese testigo lo hizo colaborador y por qué a los otros no. Tiene que motivar y fundamentar por qué la información que le está dando el testigo colaborador y el testigo colaborador, el testigo colaborador protegido es importante para su investigación. ¿Y qué es lo que se busca? Fíjate nada más. Tiene que motivar, evidentemente, cuáles son las razones por las cuales debe proteger a ese testigo. O sea, a ver, ninguna autoridad en este país, ni en América Latina, por lo menos que formen parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, puede proteger a un testigo o puede proteger a un testigo colaborador si no trae de la mano una teoría del caso. ¿A qué voy? Donde exista un dato de prueba,
del por qué lo tengo que proteger. Evidentemente, si está en peligro, ay, bueno, es que lo pueden matar o lo pueden lastimar. No, perdón, eso no es para juristas. Debes tener un dato de prueba que acredite fehacientemente la necesidad y la pertinencia de la protección. Debe tener un hecho relevante, lógico y cronológico que determine y que tiene que estar evidentemente acompañado del dato de prueba, que determine que esa persona está en riesgo o está en peligro para su protección. Debe existir también un dato de prueba, un elemento normativo, yo ya te los estoy dando, ¿no? Que faculte a la autoridad para efecto de proteger la identidad del testigo o del testigo colaborador. Esto, mis queridos amigos, no es otra cosa más que el principio de legalidad y la parte de la motivación. Eso tú lo vas a encontrar en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ende, la autoridad debe, evidentemente, motivar, esto es muy importante, motivar las razones por las cuales el testigo colaborador o testigo colaborador protegido sigue participando en la comisión ilícita de los hechos para efecto de obtener información. La autoridad investigadora. Si eso no existe, la prueba es ilícita y es violatoria de derechos humanos. Por favor, esto, ¿en dónde lo puedes atacar? Desde que contestas el IPRA, en materia disciplinaria. En materia penal, evidentemente desde la audiencia inicial. Y evidentemente te puedes amparar, ¿no? Ante las determinaciones de las autoridades, puede ser del juez de control, ¿no? Si utiliza ese dato de prueba, está bien que el dato de prueba sea, se requiera de un estándar probatorio mínimo, ¿no? Para vincular a proceso una persona. No, pero eso no quiere decir que va a utilizar datos de prueba que no están motivados y fundamentados en términos, ¿no? Del artículo 14 constitucional, del artículo 29 constitucional, párrafo segundo, del artículo 9, del artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, del 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 27 párrafo segundo, ¿no? De la Convención Americana de Derechos Humanos y 25 también de la Convención Americana de Derechos Humanos. No, pues te puedes amparar porque hay muchos casos en este país donde la autoridad, porque quiere, protege a los testigos o los hace testigos colaboradores. Y no, aquí no, porque les digo, ¿no? Como que confunden la parte de la discrecionalidad. Sí, tienes la facultad discrecional. Primero, tu única facultad discrecional, la autoridad te va a decir cuál es. La única facultad discrecional que tienes es proteger a un testigo o hacer a un sujeto que cometió un ilícito testigo colaborador y a su vez si requiere proteger a este testigo colaborador. Esa es tu facultad discrecional, no más, ¿eh? Pero eso no implica que no tengas que fundamentar por qué a él, por qué a los otros no, y que no tengas que motivar por qué a él, por qué a los otros no, y todo lo demás que yo te acabo de decir. Fundamentos te va. Obligación de fundamentar y motivar por parte de la autoridad. Esto es la autoridad en todas las materias. Todo acto de autoridad, grábatelo bien, tiene que estar motivado en todas las materias. Si no está motivado o fundamentado, es violatorio de derechos humanos. Por eso estoy poniendo este ejemplo de las pruebas, para que tú veas que esa es una prueba ilícita, evidentemente, ¿no? Bueno, párrafos 59 y 63, también 83 del caso Maldonado Ordóñez contra Guatemala, donde señala, debe estar perfectamente claro el motivo específico por el cual el imputado está siendo objeto de un procedimiento disciplinario. La autoridad debe determinar la información detallada de las razones por las cuales debe ser sancionado. Traslade ese principio a las pruebas, evidentemente, por favor. Traslade ese principio a las pruebas, ¿no? El otro punto, el 87, deber de motivación de las decisiones administrativas. No me digas que la fiscalía
es una autoridad judicial. No. La fiscalía es una autoridad administrativa. No. La autoridad investigadora es una autoridad administrativa. La UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no es una autoridad administrativa? ¡Claro! Pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Todas sus actuaciones tienen que estar motivadas y fundamentadas. Ya la cápsula pasada, chécala ahí en mis redes. Ya este fin de semana las vamos a subir a YouTube. Ya te hablé del derecho de saber de qué se le acusa en materia administrativa. ¿Ok? Entonces, todas las autoridades, evidentemente, tienen que hacer esa determinación. Ahora, fíjate, la motivación, el punto 86 dice, deber de motivación y de las decisiones administrativas. Nadie puede, ninguna autoridad puede emitir una decisión si no está motivada. 87. La motivación es la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. El deber de motivar las decisiones es una garantía vinculada a la correcta administración de justicia que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el derecho suministra. Eso de que parece, creo, considero, aquí lo hacemos así, la academia es muy bonita, pero nosotros en la práctica no. Eso, mis queridos amigos, es violatorio de derechos humanos. Ay, perdón, es que ya saben, me están marcando. Es violatorio de derechos humanos. ¿Ok? Entonces, por favor, vayan viendo esos puntos para efecto de que ustedes los tengan en mente. Y concluyo con esto, ¿no? El deber, ya te dije cómo está, y otorga además credibilidad en las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. Si estamos en un estado democrático, evidentemente, mis queridos amigos, eso implica que se deben observar los derechos humanos. Por ende, dice la Corte Interamericana, la argumentación de un fallo y de ciertos actos administrativos, cualquiera que sean, deben permitir conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en los que se basó la autoridad para tomar su decisión, a fin de descartar cualquier indicio de arbitrariedad. Bueno, te lo voy a poner súper sencillo. Si la autoridad no emite un acto, y te estoy hablando judicial, no solo administrativa, judicial, legislativa, cualquiera, emite un acto que pueda cambiar la situación jurídica de una persona, como sea, bloqueo de cuentas bancarias, libertad personal, una sanción económica, una sanción administrativa, una sanción disciplinaria, si no motiva sus decisiones, es una decisión arbitraria y por ende violatoria de derechos humanos. Y luego dice, se debe motivar suficientemente en términos del 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, con claridad, motivar suficientemente y explicar con claridad la relación de adecuación entre los posibles hechos y los tipos disciplinarios. Ahí está. Fíjate cómo está. Y también en materia penal, evidentemente. ¿Por qué? Porque si esto no sucede, mis queridos amigos, ¿sabes cómo se llama? ¿Sabes qué otro derecho humano te están violentando? ¿Sabes qué otro derecho humano te están violentando? El derecho a la defensa. No motivan, violan el derecho humano de la motivación, porque así lo dice la Corte Interamericana, es un derecho humano, no es algo que me invente. Y además, tu derecho a la defensa, el debido proceso, evidentemente el principio de contradicción, evidentemente el derecho de saber qué te imputan o qué se te acusa. Bueno, esto es de lo que les quería platicar hoy, queridos amigos. La verdad les agradezco muchísimo el hecho de que me sigan en redes sociales. Si consideras que este video es importante o le puede servir a las personas, por favor compártelo. Porque esto es una información, ¿no?, que además yo sigo a partir de mis líneas de investigación, que además en mi trabajo, además en mis asuntos, en todo el tema, yo los aplico. Entonces más bien me parece que es importante que todo el mundo los conozca. En primer lugar, para que no se violenten los derechos humanos de las personas. En segundo lugar, para que no haya injusticias, porque por un testigo protegido X,
ya tenemos a las personas en una prisión de máxima seguridad, o ya al servidor público se le otorgó una medida cautelar de suspensión temporal. Entonces, o ya te bloquearon la cuenta bancaria, por favor, o ya te bloquearon la cuenta bancaria, ¿no? El SAT, o bueno, ya te impusieron una serie de sanciones administrativas. Entonces, bueno, pues ojalá lo puedes compartir. Sígueme en mis redes sociales, Liz Padilla, dame seguir. Acuérdate que por aquí va a haber muchísima información jurídica. No solamente se trata de la teoría, hay que llevarlo a la práctica, pero bien, ¿no? Aquí, quien tiene más límites en materia jurídica, en materia de derechos humanos, son las autoridades. No pueden hacer lo que quieran, o sea, no, perdón, lo siento. Son los límites en un Estado democrático, son los límites que el derecho pone hacia la potestad punitiva del Estado. No pueden sancionarte porque sí. Y si lo hacen, evidentemente están violando derechos humanos. Ya les hablé también, ¿no? Del caso del Poder Judicial, cómo se violentan derechos humanos durante el procedimiento disciplinario. Pero bueno, ese es otro tema. También suscríbete a mi canal de YouTube, Doctora Liz Padilla Oficial. Sígueme por Instagram, Doctora-Liz-Padilla. También en Twitter estoy como LZB Padilla 2. Sabes que mis redes son tuyas. Esta es una red colectiva, no solamente mía o de México, es para toda América Latina, para Europa, porque también hay personas que nos siguen de Europa, ¿no? También hay gente de Estados Unidos que nos ven. Bueno, pues aquí esta red es de ustedes. Por favor, pueden escribir lo que quieran, ¿no? Si tienes alguna duda, alguna pregunta, bueno, pues en la medida de lo posible yo te voy a responder. Te mando un beso como siempre, cuídense mucho. Soy la doctora Liz Padilla y bueno, pues, Spotify, hoy subo uno. Está súper interesante, 10 minutos nada más. También en Spotify, sígueme, doctora Liz Padilla. Un beso, gracias, cuídense mucho, bye bye.